La gran mayoría tenemos una voz que nos dice, esto tiene que salir bien. Hace ya algunos meses en mi país, Argentina, el precio del dólar se fue a la mierda. Arrancó el año llegando a 19 pesos y hoy está a un paso de superar los 29. Una suba de casi 10 pesos en tan solo unos meses. Esto hizo que el pueblo saliera a pedir por la cabeza de nuestro gatuno presidente, que si bien venía haciendo caminar a la economía a los golpes y llevándose puesto a medio país, no tuvo mucho que ver con este problema. Por otro lado, este video es aplicable a la economía de casi cualquier país, así que cambien los nombres propios por los de sus gobernantes y funciona más o menos igual. Usando esto como excusa y para que de una vez por todas se dejen de hablar al pedo, vengo a explicarte cómo funciona la economía de tu país. El director de la orquesta. El Banco Central es un organismo que regula el sistema financiero y la política de un país. Todos los países tienen uno. Banco Central en Argentina, Reserva Federal en Estados Unidos, Banco Central Europeo en Europa y vos ya conocerás el tuyo. No es un banco de esos que te hacen pensar que el infierno tiene forma de fila para hacer un trámite, sino instituciones que controlan cuánta plata se imprime, cuánto deben tener en reservas y cuánta plata de otros países guardan en forma de divisas. Temita que quería tocar. Las divisas son activos en moneda extranjera. Estas reservas respaldan la plata que circula en un país. Por cada peso, sol, bolívar o la moneda de tu país, hay una cantidad equivalente de plata de otros países en el Banco Central. Estas divisas te dicen qué capacidad tiene tu país de hacer compras en el exterior y respaldar el valor de tu moneda y los depósitos de bancos privados. Para resumir un poco, mientras más reservas de otras monedas tenga tu Banco Central, más fuerte y confiable va a ser la moneda local. Hay tres maneras de conseguir divisas. La primera es la diferencia entre las exportaciones o ingresos por turismo contra el gasto que se hace por importar y viajar al exterior. La segunda es la compensación entre la plata que entra como préstamos externos y lo que se paga en intereses para cancelarlos. Y por último, la diferencia entre la plata que entra al país, por ejemplo, con giros que mandan los familiares en el exterior a residentes del país, contra la plata que sacan para ahorrar en otro país, o mejor conocido como fuga de capitales. Un problemita grave que salió a la luz con lo de los Panama Papers y que cada cual sabe si tiene algún involucrado. La máquina de imprimir billetes. Los últimos años, Argentina viene recuperándose del problemón en que nos metió el gobierno anterior, y es el mal de cualquier gobernante populista. Durante sus años de gobiernos aumentó un 60% el trabajo no genuino, o mejor conocido como trabajo público. Y antes de que me quieras matar, déjame explicarte. Al empleado público se le paga el sueldo con la plata de los impuestos, y pese a que esta persona pague sus impuestos, no hace más que devolver un poco de plata al lugar de donde vino. El problema no viene tanto con los maestros, médicos o policías, sino con los empleos burocráticos que se encarga de controlar otro sector, y lo único que hace es incrementar el gasto público. Y como el sueño de cualquiera, la mejor manera que encontró el gobierno anterior de solucionar esto fue darle matraca a la máquina de imprimir billetes. Como ya les dije, el precio de la moneda local depende de la equivalencia con divisas extranjeras, o mejor conocido como base monetaria. Por lo tanto, si se imprimen más billetes, pero no se traen divisas, la plata va a valer menos. Así que había que traer plata de afuera. La cosa es que cuando alguien invitaba a comer a Cristina, la viva se pedía el plato más caro y le hacía pagar al otro. Así que los pretendientes locales estaban secos y los de afuera no se querían ni acercar. Como no había producción ni inversiones extranjeras, no quedó otra que limitar la convertibilidad e intentar que nadie toque un dólar.
Por aquel entonces había 400.000 millones de pesos contra 27.000 millones de dólares. Si usamos el cambio de cobertura, que más o menos es dividir el uno por el otro, el precio del peso sería de unos 14,81. Más o menos lo que valía el dólar en negro, y que estaba muy lejos del precio oficial. Pero como son las cosas en este país, contala como quieras. Como ya te dije en la introducción, nuestro felino presidente venía manejando la economía a golpe y porrazo. Más o menos como cuando te enseñan a andar en bici pero sos medio boludo y te rompes los dientes. La cosa es que el dólar iba subiendo de a poco y cuando parecía que se iba a quedar en los 20, se fue a la mierda. Según los analistas, la suba se puede explicar por varias razones. El atraso cambiario que se dio durante marzo, la entrada en vigor del impuesto a la renta financiera, los tironeos políticos y económicos sobre las tarifas, menor oferta de parte del sector agroexportador por culpa de la sequía y la pérdida de confianza tras la conferencia que dio el Poder Ejecutivo el 28 de diciembre del año pasado. Pero por otro lado, y lo que es más importante, es la influencia externa. El rendimiento del bono a 10 años estadounidense había superado el 3% por primera vez desde enero del 2014. A esto le sumás la posibilidad de mayores subas en las tasas de interés y este impacto terminó alcanzando a todas las economías del mundo, pero afectó principalmente a los países emergentes. Esto afectó a toda América Latina, pero como Argentina estaba complicada, y si no, anda a fijarte en Google. Oro negro. Todos nos llenamos la boca hablando de que el valor de la plata de tu país lo define la equivalencia entre la plata en circulación con los dólares en la Reserva Federal. Pero, ¿qué define el valor del dólar? Bueno, como muchos lo sabrán, hasta mediados del siglo pasado, la mayoría de las divisas, incluso el dólar estadounidense, estaban respaldados por el valor de la materia prima, y la cantidad de monedas en circulación dependía de las reservas de plata y oro del gobierno. Después de la guerra, se acordó que el dólar iba a ser la moneda de reserva del mundo, aunque cada país que tuviera dólares podía canjearlo por oro físico, con la idea de crear una mayor confianza y estabilidad en el mercado internacional. Pero en 1971, Estados Unidos se transformó en el Dungeon Master y la Reserva Federal fue la que empezó a encargarse de fijar el precio en base a la cantidad de dinero que tienen en circulación. Pero hay algo más. La historia cuenta que en 1973 Nixon envió a Henry Kissinger, quien no sé si ya era secretario de Estado, en una misión secreta a Arabia. La cosa es que iba a tener un par de charlas de alto nivel. Un año más tarde se llegó a un acuerdo. Según nos cuenta el político Ron Paul, sorprendentemente un nuevo sistema fue ideado y permitió a los Estados Unidos operar las máquinas de imprimir billetes de la Reserva Mundial sin restricciones. En pocas palabras, si los países querían comprar casi cualquier cosa de otros países, no solo petróleo, necesitaban tener dólares, ya sea ganando los dólares o saliendo a pedirlos prestados. Todo esto a cambio de protección para los países exportadores de petróleo contra invasiones extranjeras, la especialidad del tío Sam. Para ir resumiendo un poco, los dólares estadounidenses que se consiguen por la venta de petróleo son una nueva divisa, conocida como petrodólar. Esto no tendría que sorprender a nadie. Antes de la aparición del dinero y en sus primeros siglos, el trueque se realizaba en base al valor subjetivo que le daba la gente. Luego, con la revolución industrial, la materia prima era la que le daba valor, y con la llegada del oro y la plata como respaldo, la cosa vino bien por algunos años, o mejor dicho, mientras se gestaba la globalización. Queda muy en claro que la economía se basa exclusivamente en lo que sea más importante de aquel entonces, y hoy es el petróleo, que escasea desde hace unos 100 años. Este modelo obviamente beneficia a un solo país que no necesito ni nombrar y que por alguna razón bélica logran mantener en pie un sistema económico que parece resurgir cada vez que se lo da por muerto. Las expectativas de crecimiento de América Latina durante la década pasada fueron alimentadas por un espejismo competitivo. Para la mayoría de nuestros gobernantes, abrirse comercialmente era sinónimo de éxito inmediato.
Por eso se formaron grandes expectativas sobre el proceso de apertura en toda América Latina. Sin embargo, el marco institucional y la preparación real de nuestros países era insuficiente. Así, la mayoría de las veces, terminó en desastre. No es una utopía pensar en cambiar muchas cosas. Es cierto que debemos ser más abiertos y competitivos, pero tampoco es que las recetas económicas que se nos están imponiendo van a beneficiar a todos los latinoamericanos a largo plazo, más cuando en toda Latinoamérica todavía hay personas que viven fuera de lo que llamamos economía global. Todavía no somos competitivos y hace falta mucha inversión y educación en todos los niveles de desarrollo. Hace falta investigación científica y tecnológica para que podamos alcanzar los niveles deseados. Hace falta modernizarnos y mejorar nosotros mismos y presentarle al mundo un mejor capital humano. Por desgracia, todas las medidas emprendidas en nombre del rescate de la economía en este lado del globo se convierten, como por arte de magia, en medidas que sirven para enriquecer a los ricos y empobrecer un poco más a los pobres. Pero por otro lado, creo que es tiempo de dejar de quejarnos y trabajar.